Bueno, vamos a ver ahora el romanticismo europeo. La vez pasada, un poco para hacer una pequeña comparación, veíamos el neoclasicismo, ¿cierto? Que era muy regido por la razón como movimiento literario, además de que era una literatura con un afán didáctico, moralizador y de mucha enseñanza, ¿no? Sin embargo, como siempre se va zigzagueando un poco la situación, o alternando, mejor dicho, en el romanticismo prima un poco la idea del sentimiento, ¿no? Sobre la razón. Bueno, una imagen acá vemos romántica por donde se vea un caballero y una doncella, ¿no? Que bien podría ser su musa de inspiración o que refleja un poco el sentimiento del amor, que es un sentimiento determinante cuando hablamos del romanticismo. Bueno, movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el nacionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista, basada en un conjunto de reglas estereotipadas. Muy bien. Cuando hablamos de una reacción revolucionaria, porque también tiene un sentimiento muy fuerte de nacionalismo, no solamente cuando se habla de romanticismo, no solamente es decir, este es el amor de un hombre hacia una mujer, ¿no? O el amor de pareja, ¿no? ¿No? O el amor de la musa inspiradora. No necesariamente. El romanticismo, por ejemplo, cuando hablamos del amor a un ideal, que uno da la vida por una idea, o bien podría ser eso que consideramos como el nacionalismo, ¿no? Por ejemplo, este, en ese caso, es lo que es el romanticismo, ¿no? Muy bien. Por otro lado, se lo pagó por toda Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Fue una revolución artística, política, social e ideológica tan importante que todavía viven muchos de sus principios. Libertad, individualismo, democracia, nacionalismo, lo que venimos diciendo, significó un cambio de gusto de la época y de las teorías estéticas de la creación. Muy bien, un poco de las características es que se opuso claramente a la serenidad clásica, ya hay una exaltación grande de la libertad. Por otro lado también rechazan los modelos clásicos, o sea, hablamos de lo grecolatino, definitivamente, ya la imaginación y el sentimiento frente a la razón. Se origina el movimiento de Sturm und Drang, tempestad y lucha, proclama la libertad y la naturaleza como elementos para crear, sentimientos de soledad, resignación y sufrimiento. Muy bien, acá tenemos por ejemplo un gran autor que es el alemán Johann Goethe, se escribe Goethe, pero en realidad se pronuncia Goethe, Johann Goethe. Por otro lado, en Francia, Victor Hugo, ya, vamos a ver un poco de lo de él. Y en España tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer. Y en Estados Unidos también, un poco más para acá, tenemos a Edgar Allan Poe. Muy bien. Por ejemplo, Johann Wolfgang es un escritor, Wolfgang Goethe, perdón. Él es un escritor que es considerado el padre del romanticismo, ¿no? Tiene una obra muy importante, que es Fausto, ¿no? Un hombre que ya estaba viejo y hace un pacto con el diablo para rejuvenecer y así tener la misma vitalidad y a poder amar como cuando uno era joven, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ya? Como vemos, su obra tiene que ver con la narrativa, con la poesía y con el teatro. Por otro lado, por ejemplo, tenemos a un autor como Victor Hugo, un autor francés que hace una obra Los Miserables y también bueno, la historia un poco de Jean Valjean, ¿no? Que es un personaje que roba un pan y que se va preso por 19 años, ¿no? Luego tiene una hija que se enamora en un contexto de la Revolución Francesa, ¿ya? Y todo esto tiene muchos, digamos, detalles románticos, ya sea porque vemos por un lado el amor entre su hija Jean Valjean con otro personaje, pero no tanto así, sino que también se ve el sentimiento del nacionalismo, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Y por otro lado tenemos la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, que es básicamente ya no es un narrador ni un dramaturgo, sino básicamente es un poeta. ¿Ya? Y entre las características más importantes es que
Bueno, es el máximo representante del romanticismo, estilo delicado y de gran ternura, y tiene obras como Rimas y Leyendas, ¿no? Son obras muy importantes y vemos algunos de los poemas más famosos, ¿no? Que el romanticismo lógicamente tiene que ver mucho, mucho con la ternura y mucho con las palabras dulces, ¿no? Como vemos acá, los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime mujer cuando el amor se olvida, sabes tú a dónde va. Muy bien, entonces un poco la idea, vamos a ahondar más en la clase de Zoom, pero es un poco para que tengamos ya una idea a priori de lo que es el romanticismo.